¿Cómo están mis queridos hermanos? Esta es la segunda parte de la historia de Dios, hablando del pasado de Dios y respondiendo a la pregunta ¿qué o quién es Dios? Por lo tanto, es muy importante identificar la identidad de Dios, el propósito de Dios y los atributos de Dios que hablan de su oficio, de lo que Él hace. Y claramente hablamos solo de lo que la misma palabra de Dios nos señala y también hemos experimentado, pero debemos entender que Dios es y hace mucho más de lo que entendemos y sabemos. Dios es mucho más grande, es inmenso, inmensurable. Que Dios les bendiga, que disfruten. De manera general, siempre hablamos de los nombres de Dios y sus significados. Y aquí tengo una tabla en donde hay varios nombres que generan un conocimiento acerca de Dios, pero debemos ser claros. Dios tiene un solo nombre y todo lo demás tiene que ver con la designación de sus oficios, de su quehacer, de lo que Él hace y se ha visto que hace, por lo cuanto ha quedado registrado y Él mismo se ha presentado en muchas oportunidades como el que puede hacer esto o aquello. Me parece maravilloso la pregunta que Dios mismo expresa al profeta Jeremías cuando dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Es que Él tiene un poder ilimitado. Lo que es Dios como tal es ilimitado, es mucho mayor de lo que podemos nosotros describir o podemos incluso imaginar. Seguramente hay más nombres o una lista mayor, pero esto es como una lista abreviada de lo que se habla acerca de Dios. Por ejemplo, se le llama Adonai, que significa el Señor, mi gran Señor. Él implica que Él es fuerte. El Che Israel, Dios, el Dios de Israel. El Eion, el Dios altísimo. Elohim, el Creador todopoderoso, pero que también habla de la pluralidad de Dios, que siendo Dios uno, Él se compone del Abba, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego hablamos de El Olam, el Dios eterno, el Roy, el Dios que me ve, el Shaddai, el todo suficiente, el Dios de las montañas, Dios todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová o Yahweh, yo soy, el que es autosuficiente, Jehová o Yahweh Jireh, el Señor proveerá, y Jehová o Yahweh Mekadesh, el Señor que santifica, Jehová o Yahweh Nisi, el Señor es mi bandera, Jehová o Yahweh Rafa, el Señor sana, Jehová o Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos, Jehová o Yahweh Shalom, el Señor es paz. Y así podemos seguir nombrando, pero abajo tenemos Yah, J-A-H, que es la abreviación de Yahweh, que sería yo soy, el que es autoexistente, autosuficiente, ¿sí? O también Yahweh o Yahweh o Jehová, que es el yo soy, el nombre con el cual Dios se presentó a Moisés y que le sirvió para encomendarlo a Moisés como líder, libertador de su pueblo, por lo que al hablar con él lo designó, lo capacitó mostrándole su poder y lo que él podía, lo que Dios podía hacer a través de Moisés, y luego lo envió a hacer la misión, y Moisés
aunque presentó excusas y puso pretextos, lo que Moisés, terminó haciendo fue la voluntad de Dios. En el video anterior estuvimos viendo algunos pasajes que hablaban de la pluralidad de Dios. O sea que al hablar de Dios desde el Antiguo Testamento podíamos entender que aun cuando Dios es uno, un solo Dios, hay en ejercicio personas distintas dentro de esa deidad, ¿sí? El Yahweh o Jehová Elohim es lo que nos advierte, ¿verdad?, desde el lenguaje, que eso es así, que tenemos que entender que el Dios creador no es un solo ser, sino que son más de dos. Y bueno, es allí en donde nosotros tenemos que comenzar a hilar desde la perspectiva bíblica siempre, pero cristiana y apostólica, de lo que entendemos que es Dios. Y en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 11, Isaías capítulo 6, podemos en ese contexto ver que Dios habla de sí mismo en tercera persona, ¿verdad? Y Él habla y dice, hagamos al hombre, o el hombre llegará a ser como uno de nosotros, o descendamos y confundámoslos. O Isaías cuando dice, ¿quién irá por nosotros? Nos habla, ¿verdad?, de esa pluralidad que nos revela el Elohim. En fin, no obstante, tenemos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento en donde se nos revela cómo Jesús es considerado también parte de la deidad, formando parte de ella, solo por ejemplo en Filipenses, considerando de que Él, siendo en forma de Dios como cosa a que aferrarse, no se aferró, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. ¿Sí? En Juan, por ejemplo, capítulo 1, verso 1, nos revela que Él, Jesús, la palabra, era en el principio con Dios y el verbo era Dios. O también encontramos en Mateo capítulo 3, verso 16 al 17, donde viendo a Jesús en el cumplimiento de toda la justicia de Dios, el Padre abre los cielos y decide hablar y decirle a todos los que están en el lugar, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en el instante que el Padre está hablando sobre su Hijo, el Espíritu Santo dice, descendió sobre el Hijo como en forma de paloma. Y así podemos encontrar tantos otros pasajes que están aquí también escritos, que los invito a revisar en su Biblia y a marcarlos. En fin, lo importante es que podamos, al leer, comprender que nosotros nos enfrentamos doctrinalmente desde las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, con lo que Dios es y que es mucho más que una sola persona. Creemos que Dios es trino, creemos que es un solo Dios, eternamente existente e infinito, que es creador y sustentador, soberano del universo, que solo Él es Dios, santo en naturaleza, en atributos y propósito. El Dios, quien es amor santo y luz, es trino en su ser esencial, revelado como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Ahí les dejo también citas bíblicas que nos dan a conocer o nos revelan, ¿verdad?, esta verdad. La expresión Ruach HaKodesh, que suele traducirse como Espíritu Santo, aparece en 3 oportunidades en la Biblia hebrea, a saber, Isaías 63, 10 al 11, Salmo 51, 13.
La versión castellana de dichos versículos, de acuerdo a la edición adaptada de la Biblia de Ferrara, 1553, es respectivamente así: y ellos se rebelaron y entristecieron al Espíritu de su santidad, y se volvió a ellos por enemigo. Él peleó contra ellos. Luego tenemos el otro verso: y recordó los días de la antigüedad de Mosé y de su pueblo. ¿Dónde está el que los hizo subir del mar con los pastores de sus ovejas? ¿Dónde está el que puso en él su espíritu de santidad? Y finalmente: no me eches de delante de ti, y el espíritu de tu santidad no me quites. Y el espíritu de tu santidad es el Espíritu Santo que vemos en el Nuevo Testamento. Como conclusión de que ¿quién es Dios? Desde nuestra perspectiva bíblica, cristiana y apostólica, creemos que Dios es una comunidad en sí mismo, es decir, es un conjunto de personas, seres inteligentes, distintos en oficios, en propósito, pero de una misma naturaleza y destino, que viven juntos bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. También se entienden como una sociedad colectiva, lo que llamamos iglesia. En este caso creemos que Dios es la suma del Abba Elohim, o Padre Todopoderoso, y del Ben Elohim, o Hijo de Dios Todopoderoso, y del Ruach Elohim, o Espíritu Santo, o Espíritu de Dios Todopoderoso, o el Espíritu de su santidad. Son tres personas distintas que forman un solo, único y sabio Dios. O dicho de otra manera, es un solo Dios formado por tres personas de la misma naturaleza.